controlado por los institutos de investigaciones, el mantenimiento y conservación de los recursos zoogenéticos de las especies que les son afines, creando las condiciones para ello. En ese sentido, se reconoce el papel de los institutos de investigaciones, esto es en la norma, en el decreto ley, en el control del mantenimiento y conservación de los recursos zoogenéticos, y además se garantizan las investigaciones y se validan las nuevas tecnologías. También se caracterizan las razas de especies y se hacen las propuestas y ajustes a los programas de mejora. Todos estos aspectos se pueden encontrar en el capítulo 5, artículos 25 y 26, y capítulo 18, artículo 92. El principio de política número 3 es desarrollar la genética animal en entidades estatales, cooperativas y agricultores pequeños, teniendo como premisas actualizar los programas de mejora genética en especies de interés económico. Aquí en la norma se prevé de manera muy clara el fortalecimiento de los programas de mejora y el desarrollo de la genética. También, que esto es un aspecto muy importante, sobre todo en el escenario actual que vivimos, se ratifica el papel del Estado en el desarrollo genético y ahora se incorpora a las cooperativas y a los productores individuales como actores en los programas de mejora. Todo ello se puede encontrar en el capítulo 6, sección primera, artículos 28, 29, 30.1 y sección tercera, artículos 33 y 34. Respondiendo al principio de política número 4, que es ratificar que la genética forma parte de los programas de las distintas ganaderías y que por ello las entidades con especies y razas bajo control genético garantizan en sus programas de desarrollo los recursos financieros que aseguran la sostenibilidad de los rebaños, la bioseguridad y la importación del material genético. En este sentido, se define en la norma sustantiva que las personas naturales o jurídicas, propietarias o administradoras de rebaños genéticos, están en la obligación de ejecutar los programas de mejora aprobados para cada especie y raza según lo establecido. Esto es, ya dígase propietario o poseedor de un rebaño genético, es una obligación y ahora instituida en norma que ejecuten los programas de mejora para cada especie o raza según lo establecido, bueno, según los animales que tengan en su rebaño. Esto se puede detallar en el capítulo 6, sección segunda, artículos 31 y 32 y la disposición especial primera. Para escapar el principio de política número 5, que es incluir en los planes anuales los recursos para respaldar esta política, los que se asignan gradualmente y en dependencia de las posibilidades de la economía, se asume la norma que las entidades con independencia de su forma de gestión deben incorporar en sus planes anuales el respaldo financiero para la conservación de la genética y los recursos zoogenéticos. Esto se encuentra refrendado en la disposición especial primera. Es bueno para el principio de política número 6, que es utilizar marcadores moleculares para identificar animales genéticamente superiores. La norma sustantiva se establecen regulaciones sobre el sistema de información genético en general y sobre el uso de marcadores moleculares para identificar animales genéticamente superiores. En este caso, me atrevería a decir que el uso de marcadores moleculares es una regulación pionera de nuestra legislación, porque antes no se regulaba nada sobre el uso de esta nueva tecnología, y que es expresión de ir incorporando la aplicación de la ciencia y la técnica y las nuevas tecnologías pues a la actividad ganadera y de genética en general. Esto se puede encontrar en los capítulos 7 y 8, los artículos del 36 al 39. El principio de política número 7 es ejecutar pruebas de progenie y de comportamientos en rebaños comerciales vacunos mediante contratos con incentivos fiscales para satisfacer la demanda de toros probados y mejorar la calidad genética de los animales. Aquí en la norma se establece la obligación de que las entidades pecuarias realizan pruebas de progenie a sus rebaños comerciales con el propósito de obtener sementales vacunos que aseguren y mejoren la calidad genética de todo el rebaño de los animales en general. Esto se regula de forma detallada en el capítulo 9, artículo del 40 al 42. En cuanto al principio de política número 8, que se dirige a la recuperación del flujo zootécnico de las hembras y machos en los rebaños vacunos y bubalinos para asegurar el completamiento de los proyectos genéticos, la norma se proyecta con la recuperación del flujo genético y con ello mejorar la eficiencia en los procesos de selección de ganado y con esto incrementar los aportes a la ganadería comercial. También
Otro de los aportes que traería es que se sacrificaría a los machos y hembras que no se justifique genética y económicamente su crianza, y con ello pues se tendría un beneficio económico, se ahorraría en cuanto a crianza, alimentos, en fin. Y bueno, se puede encontrar en el capítulo 13, artículos 69 y 70. Para el principio de política número 9, que es recuperar y desarrollar la infraestructura y condiciones de trabajo para garantizar el registro genealógico en aquellas especies donde sea procedente y asumir su ejecución en los animales afectados, la norma de manera clara establece el rescate y desarrollo de la infraestructura y condiciones de trabajo para garantizar el registro genealógico, que incluye también a los animales afectivos. Se establece en la norma artículos dirigidos a mejorar las condiciones de trabajo de los registradores, el mobiliario, el equipamiento de oficina, a digitalizar la labor, registrar y perfeccionar la actividad de los registros de conformidad con la política registral aprobada a nivel de país para los registros públicos en general. Y también se asume el registro de otras especies productivas y de animales afectivos, como ya veníamos comentando, que es uno de los aspectos más novedosos de esta ley, que va a los animales productivos y a los afectivos. Y esto se puede encontrar en el capítulo 10, artículos 43, 44, 50 y 51. El principio de política número 10 es perfeccionar el sistema de registro y control ganadero e individual y los sistemas complementarios en los rebaños genéticos, haciéndolo extensivo a la ganadería comercial. Aquí se perfecciona el sistema de registro genético, se crea el registro nacional, como registro nacional, el registro de razas puras y su cruzamiento, con los correspondientes libros genealógicos por cada especie, raza, grado de cruzamiento entre ellas, y esto garantiza de manera general el control y un registro detallado, centralizado en la Dirección de Genética de nuestro ministerio, de todas las especies y razas de origen animal, tanto productivo como afectivo, como veníamos comentando. También se introducen tecnologías modernas de identificación, se fomenta la producción nacional de medios de identificación para todas las especies, y todo ello tiene una regulación en el capítulo 8, artículo 38, en el capítulo 10, sección primera, artículo 43.1, 44, 50 y 51, y finalmente en la sección tercera, artículo 58 al 60. O sea, se dan cuenta que tiene un alcance bastante extensivo en la norma. Este principio número 10 da la preeminencia que se le está dando al perfeccionamiento del sistema de registro y control ganadero. Principio de política número 11 es establecer para todas las especies de la ganadería comercial esquemas de cruzamiento que garanticen rebaños adaptados a las diferentes tecnologías de explotación. En este caso, el decreto ley establece disposiciones que regulan esquemas de cruzamiento para la ganadería comercial que garanticen rebaños adaptados, resistentes a diferentes climas y a las tecnologías de explotación, por supuesto, atemperados a las condiciones que presenta nuestro país. También se prevé las regulaciones para que se eviten pérdidas económicas por el mal uso de la genética, y se prevé la participación de los productores en el uso de las razas más apropiadas para su rebaño y finca. Esto está regulado en el capítulo 14, artículos 71 al 73. El principio de política número 12, recuperar la infraestructura y condiciones de trabajo de la empresa de inseminación artificial y perfeccionar los servicios que prestan. Aquí se regula la utilización de las biotecnologías reproductivas y la recuperación de la infraestructura institucional de esa empresa de inseminación artificial, que por supuesto va a tributar a garantizar el uso de sementales certificados y genéticamente probados para la mejora. También se fomenta el uso de la transferencia de embriones y la fertilización in vitro, con toda la creación de la infraestructura y el perfeccionamiento funcional para ello. Esto está en el capítulo 15, artículos 74, 75 y del 76 al 78. Por su parte, el principio de política número 13 es garantizar que la mayoría de los sementales que se utilicen en todas las especies sean certificados y genéticamente probados para la mejora. Aquí se garantiza la mejora genética en todas las especies, que los precios se encuentren en correspondencia al valor genético del ejemplar o su semen. Se definen los destinos de los excedentes de animales registrados, y se establece de manera general
las obligaciones que tienen que tener los productores cuando adquieren un material genético. Esto se encuentra en el capítulo 16 completo y abarca los artículos del 79 al 86. Para el principio de política número 14 es promover en entidades genéticas programas de negocios que consideran la exportación de semen, embriones y animales vivos. Aquí se establecen regulaciones para la importación y exportación del material genético y la posibilidad de que las entidades genéticas establezcan los negocios que consideren la exportación de material genético en cumplimiento de los requisitos sanitarios del mercado internacional y por supuesto también atendiendo a los procedimientos nacionales establecidos para la exportación e importación que están a cargo del Ministerio de Comercio Exterior. Esto se encuentra en el capítulo 12, artículos del 63 al 68. El principio de política número 15 es incorporar y perfeccionar en la enseñanza técnico y profesional y universitaria los programas de estudio de la genética animal. Aquí la norma establece la posibilidad de incorporar la genética animal en los planes de estudio de la enseñanza técnico profesional y universitaria y mantener un constante vínculo con las universidades en el perfeccionamiento de los programas de estudio en aras de ir captando talento nuevo, de ir captando personal especializado, personal técnico especializado y por supuesto también profesional, y ir haciendo una reingeniería del capital humano que se encuentra trabajando la genética en aras de inyectarle esa novedosidad, esa sangre joven, ese ímpetu. Y esto se puede encontrar en el capítulo 2, artículo 9.2, incisos K y L. El principio de política número 16 es mejorar las condiciones de trabajo y la atención para contribuir a completar y estabilizar el personal calificado. Aquí se establece la mejora de las condiciones de trabajo y atención al personal técnico calificado y se introduce oportunamente la tecnología en las instituciones ganaderas. O sea, se trata de atemperar un poco en todas las instituciones ganaderas la actividad genética, la aplicación de la ciencia y la técnica, de todos los avances científicos, y de alguna manera con esto, se mejora y se garantiza las condiciones de trabajo adecuadas para todo el personal que trabaja la genética. Esto se refiere en el capítulo 18, artículos del 90 al 92. Por último, el artículo 17, el principio de política 17 es desarrollar local y territorialmente las ferias como lugar y momento de encuentro de la cultura ganadera, la divulgación de conocimientos, la comercialización e intercambios de animales, semen, semillas de pastos, cultivos forrajeros y tecnología. En este caso nosotros, además de tener una regulación en el decreto ley, que es la norma sustantiva, tenemos 3 resoluciones complementarias dictadas por el Ministro de la Agricultura que básicamente tienen como objetivo general pues regular, ordenar toda la actividad ganadera en ferias y exposiciones especializadas en esta materia. No obstante, en el decreto ley se ofrece una regulación general de las ferias y su clasificación en los artículos del 87 al 89. Como les comentaba al principio, son 17 principios de política aprobados que tienen un respaldo normativo, como han podido apreciar en cada uno de los artículos de la norma, o sea, que hay un maridaje, hay una cohesión entre los principios y lo que se está reglamentando, lo que se está normando. Y por último, no quisiera dejar de mencionar que aunque no se encuentren recogidos expresamente en un principio de política, está y constituye un aspecto novedoso de la norma el régimen de contravenciones y medidas a aplicar. En este caso, el objetivo, la ratio del legislador fue penalizar a todas las personas naturales o jurídicas que cometieran infracciones en el cumplimiento de la legislación para la conservación, mejoramiento de la genética y los recursos genéticos. En este capítulo también se establecen las medidas aplicables para estos infractores, las autoridades facultadas para imponerlas y las vías para resolver las inconformidades en general. Y bueno, a modo de conclusión, yo creo que esta norma constituye un reclamo, sobre todo para preservar el genofondo nacional, para preservar y conservar los recursos zoogenéticos, la variedad en las diferentes especies y razas, y bueno, de manera general, creo que tributa a un progreso y responde
a uno de los conceptos de desarrollo perpetuados en nuestra política económica y social. Y bueno, ahora voy a ceder la palabra al ingeniero Francis Ramos, que es el director de Genética y Registro Pecuario del Ministerio de la Agricultura. Bueno, buenos días. Yo creo que ya Giselle me facilitó mucho la presentación. Ha hecho un bosqueo bastante completo de todo lo que se pretendía o lo que pretendimos de que comenzamos el trabajo de escribir las políticas para la genética y los recursos genéticos en el país. Es decir, como le dijo Orlandito, para este trabajo nosotros creamos un grupo temporal de trabajo integrado por personas de todos los institutos de investigación, las universidades, los grupos empresariales, algunas empresas que tuvieron participación también. Es decir, que no fue una decisión propia sino de aquí en el ministerio, sino que eso se creó un grupo de trabajo y estuvimos trabajando alrededor de 3 años para presentar esta política y después para trabajar las normas. Yo un poco le voy a dar, porque a lo mejor para saber de qué estamos hablando, le voy a hacer algunas introducciones antes de llegar al tema del reglamento, para que ustedes un poco se atemperen de qué estamos hablando en el país en el tema de la genética. Pasa la primera. Bueno, ahí están los datos míos personales. Sigue. Pasa la otra. Pasa la otra. Bueno, lo primero es qué cosa es la genética, ¿no? Que hay que tener idea de qué cosa es la genética. La genética es el estudio científico de cómo se transmiten los caracteres de padre a hijo y por qué los hijos no son exactamente iguales a sus padres, visto así desde el punto de vista científico, ¿no? Ya para la parte de las especies, es decir, para las especies domésticas, la genética tiene otra tarea que no es solamente esa, ¿no? Sino más bien tiene la tarea de tú poder seleccionar, identificar animales, y cuenta con esas dos herramientas fundamentales que son la selección y los cruzamientos para hacer mejoramientos genéticos. Un poco que no le vamos a profundizar en cada una de esas cosas técnicas porque en definitiva no es el caso. Pasa la otra, pero le doy una idea para que entiendan. Bueno, la genética es para la ganadería como la semilla para los cultivos varios. Y nosotros realmente aspiramos a recuperar las diferentes ganaderías. Está bien claro que lo primero que tenemos que recuperar es la actividad de la genética en todas las especies, para que esto permita aumentar todas las producciones, es decir, de leche, carne, todo. Siempre tiene que estar, como decimos nosotros, asociado a una creación de una base alimentaria sólida para asegurar que los animales manifiesten ese potencial y lograr animales más productivos y más adaptados a las condiciones de nuestro clima. Creo que eso es importante porque podemos tener animales con un potencial genético muy alto, pero no puede que no lleguemos a lograr las producciones que estamos esperando. Entonces eso tiene que estar bien atemperado, las condiciones en que tú tienes los animales con la genética que tú quieres llevar. Y creo que hay un principio político que deja bien claro el tema de los cruzamientos hacia dónde queremos ir. Bueno, ¿cómo se comienza la genética en Cuba? Decir un poco rapidito, a modo de antecedente, en el país antes del triunfo de la revolución existían algunos rebaños puros, fundamentalmente de la raza de carne, cebú fundamentalmente, existía la Asociación de Ganaderos de Cuba, donde había criadores de cebú, todo eso a partir de la acción. Ya a partir del año 1959, la Concepción y Organización de Desarrollo del Trabajo de la Genética en Cuba, sobre todo en la genética porcina, avícola, fue dirigida directamente por el comandante en jefe, que de manera directa, es decir,
trazó los principios, las estrategias, hasta la finales de la década de 80, fundamentalmente en estas especies, y dio las indicaciones directas para que se hiciera mejoramiento genético en el resto de las especies. Como ustedes saben, eso llevó a la creación de un grupo de infraestructura con todos los programas de desarrollo de la ganadería que se venían ejecutando hasta esos años, la creación de todos los institutos como respaldo a todo esto, con una concesión y visión, como decíamos nosotros, de ese brillante jefe que tuvimos siempre y que tenemos todavía, pero fue una visión general de cómo él veía el desarrollo de la ganadería vinculado a todo el mejoramiento genético, a la infraestructura, a todos los programas de desarrollo que debían tener un impacto en la producción de alimentos en el país. Sí, pasa a otro. Bueno, este es el escenario, vamos a hablar un poco del escenario para qué tenemos que hacer genética. Es decir, el sistema de la agricultura está conformado por 310 empresas, integrado por 9 grupos empresariales o OCDE, como le conocemos. Diríamos, en 184 de estas empresas, de esas 310, se desarrollan de alguna forma, hay animales de las 9 especies que se regulan en todo este marco regulatorio. Y hay también animales de la fauna silvestre. En 6.390 entidades existen animales que deben recibir mejoras genéticas. Entre ellos tenemos 4.800 agriculturas cooperativas agropecuarias, de ahí están distribuidas ahí así en 1.532 VPC, 873 CPA, y eso agrupa un total de un poquito más de 192.000 propietarios que hoy tienen animales en Cuba. Es decir, por eso es que hacia ahí, hacia ese escenario, es donde tienen que estar dirigidos, porque la genética es el segmento más chiquito de esta cadena de valores, ¿no? Es como una pirámide, está acá arriba en el pico de la pirámide, y lo que te permite es que con esa genética tú tienes que llegar a ese escenario productivo, que es el que para lo que está hecho la genética. Pasa a la otra. Bueno, para enfrentar ese escenario productivo, la genética en el país cuenta, como dijimos, que creo que es un principio de política muy justo, la Empresa Nacional de Inseminación Artificial. Esa empresa para nosotros es la empresa insignia de la genética. Creo que si no partimos de la recuperación de esa empresa, que con todos los servicios que ella presta, y por eso se le dedicó un principio de política, creo que es importante para la recuperación de la genética. Contamos además con 10 empresas y 10 granjas o VB para todos los programas de mejora de las especies vacunas, una empresa y 16 VB para la mejora genética de los búfalos, la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna, que hoy es un OCDE que tiene 5 empresas donde se desarrollan los equinos, los vacunos y sorprendentemente el programa de mejoramiento genético de los equinos está en esa empresa. La empresa genética porcina, con todos sus centros genéticos, la empresa genética avícola, la empresa de ganado menor, encargada de todo el desarrollo genético de las especies menores, es decir, el ovino, el caprino y el conejo, y la empresa avícola con todo el programa de selección de las abejas en Cuba. Ese es el respaldo. Además de eso contamos con, como ya le habíamos hablado, creo que también es justo un principio que se destinó para el tema de los institutos, 5 institutos de investigación, que son el respaldo científico de investigación, de caracterización de razas, de estudio, que irán incorporando todas estas tecnologías de lo que se habla en la política para la caracterización de las razas y hacer propuestas de nuevas razas, nuevos cruzamientos que se puedan ir desarrollando en el país. Esos son, como se dice, el papel que se le ratifica en estas normas regulatorias, se ponen en la política y se le ratifica ese papel en las normas jurídicas. Sí. Bueno, más o menos para que usted tenga una idea,
Esos son los recursos genéticos que nosotros desarrollamos en el país como recursos genéticos, 18 razas vacunas. Si le dan pie ahí van a ir saliendo algunos animalitos, amigos. ¿Me escuchan? Ya. Es decir, 18 razas vacunas. Le va a dar otro clic entre pura información, dos razas de búfalo, 20 razas equinas, 3 razas ovinas, 8 razas caprinas, 31 razas avícolas en 7 especies, 6 razas porcinas, 6 razas cunícolas y 2 razas apícolas. Políticas tenemos que ver en sistema, o sea, no ella en sí misma. Y yo creo que precisamente esta política y todas las que estamos trabajando de manera asociada exponen el papel del Estado en el desarrollo de la ganadería como tal, como actividad, pero no solo de los animales productivos, sino también de los animales afectivos. O sea, el desarrollo del reino animal en su conjunto. Hay que decir que esta política también se concatena con otras políticas que ya el Ministerio, algunas se han ido aprobando y otras están hoy en proceso. Por ejemplo, se subrayaba lógicamente que la política para la genética animal, los recursos genéticos que estamos hoy explicando, el decreto ley, se concatena con el perfeccionamiento funcional, estructural y funcional, o sea, composicional, estructural y funcional del Ministerio de la Agricultura. Pero también se concatena con otras políticas que el organismo también está hoy trabajando, ha ido trabajando, como el perfeccionamiento de la sanidad animal y también la política de bienestar animal, que como ustedes conocen, está prevista en el cronograma legislativo del país aprobado por la Asamblea Nacional y que en noviembre se promulgará el decreto ley para el bienestar animal, la norma jurídica para instrumentar. Y por supuesto que se aboga por la preservación y la protección de los registros genealógicos tanto de los animales productivos como afectivos, y eso se señala en la política y en el decreto ley. Recuerden que también el Ministerio de la Agricultura es órgano de relación de varias asociaciones que atendemos que desarrollan hoy las especies afectivas, como la Federación Sinológica de Cuba, la Sociedad Cubana de los Gatos, que también son asociaciones que tienen a su cargo hoy ya registros genealógicos de esas razas puras, y que precisamente la política lo que está es abogando por la consolidación de los registros, por una mejor organización de estos registros. O sea que, en síntesis, es importante ver cómo este decreto ley, cómo la política se concatena o se interrelaciona con otras políticas que hoy, por mandato del gobierno, del Estado, del Ministerio de la Agricultura, ha venido trabajando y que también extiende la protección de los recursos zoogenéticos tanto a los animales afectivos como a los animales productivos, que eso es un tema muy importante. El registro genealógico no es más que el control individual de cada uno de nuestros animales. Es decir, que en el registro genealógico va a tener usted a un individuo y ahí va a saber quién es su madre, quién es su padre, quién es su abuelo, y tiene toda la genealogía de ese individuo. Y junto a eso van a estar si hubo evaluaciones genéticas, si hubo alguna prueba que se realizó de comportamiento, prueba de progenie. Los resultados de cada uno de esos individuos en esas evaluaciones van a estar en los datos en ese registro genealógico. En el caso de las especies afectivas, no es más que eso, es una cosa que hoy está dispersa, que se lleva por cada una de esos clubes o cada una de esas asociaciones, centralizarlo metodológicamente con los mismos procedimientos que se lleva en el registro para las especies productivas que ya funciona desde el año 1976. Y es de esa forma, no tiene que ver con los animales callejeros, no irradiamos. Ahí hay que esperar todavía